Cuando estaba en el Cairo yo era un muchacho que recogía guamasas, vendía huevos y siempre soñé con ser uno de los estilistas más reconocidos del país y tener la empresa más grande de extensiones en Colombia. Empezar un emprendimiento es muy difícil y cuando tú empiezas un emprendimiento tienes más posibilidades de fallar que de llegar al éxito. Yo hoy en día pago pautas carísimas y son influenciadoras que una campaña con reels, con historias puede valer 50 millones de pesos. La primera persona reconocida así que atendí fue a Daneide, la EPA Colombia. ¿Y qué opinas de la situación que está viviendo actualmente? Pienso que esa pena de... Bueno, bienvenidos a este espacio de Arquitectos del Bienestar. Aquí destacamos las personas más influyentes en el país en lo que tiene que ver con salud, bienestar, belleza. Y para mí de verdad es un placer iniciar hoy con un invitado extremadamente especial. Así que qué bueno recibir a alguien con un renombre a nivel ya no solo nacional, sino porque sé que ahora es embajador de marcas a nivel de Latinoamérica, como Víctor Ocampo, mejor conocido como el rey de las extensiones. Parcero, muchas gracias Joel por la invitación. Nada, qué bonito estar en este podcast y más con Joel, que hemos tenido la oportunidad de compartir durante muchos años y que tenemos como una amistad tan bonita. Así es, por eso cuando empezamos a hablar de este proyecto yo sí dije, con la persona que quiero arrancar este podcast es con Víctor, porque he conocido de primera mano todo lo que usted ha hecho por sacar adelante su carrera en todo sentido, como es como persona, como amigo, como familiar. Hemos tenido esa oportunidad de estar muy, muy cercanos y creo que es una persona que de verdad puede mostrar muchas facetas que van a lograr que las personas se inspiren. Entonces, este es el principal objetivo, Víctor. Víctor, entonces arranquemos, entremos en materia. Mire, hay algo que siempre me ha llamado la atención y que me gustaría que le contemos a las personas de por qué inició usted con el cuento de las extensiones. Hay una historia muy bonita que tiene que ver con su mamá. Y esto nos trasladamos cuando tenía, ¿qué? 13 años. 13, 14 años aproximadamente. Entonces, contemos un poco de eso. ¿Por qué decide Víctor hacer extensiones a raíz de lo que le pasó a su mamá? Bueno, todo se remonta hace aproximadamente 12, 14 años. Un estilista le dañó el cabello a mi madre. Digamos que por tradición la familia mía en su gran mayoría son los que no son comerciantes, son estilistas y han inclinado por el mundo de la peluquería. Y entonces digamos que eso es ya algo que llevamos en las venas, por decirlo así, el arte de la peluquería. Cuando a mi mamá le dañan su cabello, ella en esa época estaba muy involucrada con la política del pueblo. En esa época yo me acuerdo que ella se posesionaba como la concejal más votada del municipio, una votación histórica en el municipio. Y entonces ella le dice a una amiga que le corte el cabello, una amiga que también era estilista, y lo que hace esta amiga es que la trasquiló. No creo que lo haya hecho a propósito, pero sí es, digamos, una situación por las que todas las mujeres han pasado en algún momento, todas las mujeres han tenido una muy mala experiencia en la peluquería y a mi mamá le tocó ese día. Y más en ese momento siendo figura pública, sí, porque claro. Su mamá era concejal. En su momento también era concejal y se posesionaba nuevamente. Entonces mi mamá entró en depresión y yo dije, no, pues la única manera de poder ayudarla es con unas extensiones. Pero dígame, en ese tiempo éramos, digamos, muy trabajadores, no había dinero porque unas extensiones siempre han sido muy costosas y más en esa época todavía. Entonces yo dije, ¿cómo voy a ayudarla? Empecé a mirar videos en YouTube, empecé a improvisar unas extensiones con un cabello que corté en la peluquería, pues porque ya estaba empezando, y le puse las primeras extensiones a mi madre. Ahí fue donde nació el rey de las extensiones. Yo pienso que yo le agradezco mucho a esa estilista por haberle dañado a mi madre el cabello, porque si no fuera por ella yo no estaría acá sentado con usted contándole la historia. Y yo aplico mucho una frase que dice: hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Yo creo que ahí está una de las primeras conclusiones que podemos sacar a nivel empresarial, y definitivamente yo creo que las personas que emprenden o que emprendemos debemos de tener claro eso, que a veces sí toda acción tiene una reacción, pero en especial hay acciones o situaciones que pasan que parecen negativas y pueden ser muy positivas. En este caso, parece increíble uno poder decir que agradece una mala experiencia, en este caso la de tu mamá, pero mira dónde estás hoy y lo que ha permitido. Bueno, Víctor, entonces empiezas a aprender, te gusta porque el tema es de familia, donde toda la familia tiene que ver con el mundo de la belleza. Decides aprender las extensiones, pero ¿cómo haces? Porque cuando el internet, vienes de un pueblo ubicado en el valle,
el tema del internet no era como lo vemos hoy, que, Sí, que claro. todo está a un clic a aprender. ¿Cómo empezaste a aprender? O sea, ¿cómo fue? ¿Fue un proceso que autodidacta? Pues yo pienso que eso son cosas de Dios. La situación que pasó con el cabello de mi mamá tenía que ocurrir para que las extensiones pudieran llegar a mi vida. Todas las personas que llegamos al mundo tenemos un propósito de vida. Por eso es que todos elegimos profesiones y artes diferentes, porque Dios nos encarga a cada uno una misión. Por ejemplo, el suceso que pasó con mi mamá, que esta estilista le daña el cabello, eso tenía que suceder para que a mi vida pudiera entrar el mundo de las extensiones. Obviamente en ese tiempo yo vengo de un pueblo, no tenía tanto acceso al internet como hoy en día, que todo está en YouTube, y sin embargo esos cursos de extensiones tampoco están en YouTube. Entonces yo lo aprendí por mis propios medios. Desde el principio siento que es un don que Dios me dio. Es un don que Dios me dio. Sentí desde muy chiquito una afinidad con el mundo de las extensiones, y cuando Dios te da un don, vienes a eso. Es como el que canta, el que pinta. Es el mundo de las extensiones, es exactamente lo mismo. Y Víctor, y me encanta hablar de eso y del tema de Dios y de los dones y los talentos, porque yo lo viví hace poco. Y de eso se trata, que hay personas que seguramente están viendo esto porque quieren motivarse, porque están pasando por situaciones a nivel empresarial y diferentes situaciones que uno lo marcan en la vida. Yo he pensado exactamente lo mismo. Nosotros venimos con unos dones, con unos talentos que nos da Dios, y a veces los despreciamos o los menospreciamos. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas con las que Dios nos dio talentos por buscar otras? Entonces, por intentar hacer una cosa para la que no estamos llamados o para la que Dios no nos dio ese talento. Y yo lo viví hace poco. Y esto que estamos haciendo es eso. Son lo que nosotros sabemos que Dios nos dio de talentos, de bendiciones, y por eso estamos aquí. Listo, Víctor, usted empieza a hacerlo. ¿Y quiénes son esas primeras clientas? ¿Quiénes son las primeras que se atreven después de su mamá, a ponerse las extensiones? Bueno, cuando yo empezó en el mundo de la peluquería, que yo empecé con el tema de las extensiones, yo siempre he sido muy soñador. Siempre he dicho, si tú vas a hacer algo, tienes que ser el mejor en lo que hagas. Si vas a vender panes, tienes que ser el mejor panadero. Y si vas a hacer extensiones, tienes que ser el mejor extensionista. Y si vas a hacer extensiones, tienes que ser el rey de las extensiones. Eso fue como un sueño para mí. Obviamente empecé, digamos, en el pueblo, con clientas del pueblo, en esa época, que la hermana del alcalde, que Julanita, que esto y lo otro. Pero en ese tiempo recuerdo que fue donde empezó Instagram. Eso fue más o menos como en el 2011, 2012, y yo creé mi perfil, y a mí me encantaba, digamos, subir fotos, subir videos, esto y lo otro. Yo nunca pensé que uno a través de las redes sociales pudiera conocerlo tantas personas. Para mí las redes sociales era como un hobby. Me encantaba como mostrar a través de mis redes sociales como esas transformaciones que realizaba, ese arte que tenía. Y bueno, la gente iba y le daba me gusta, empezaban a preguntar en qué ciudad estás, cuándo vas a venir a tal ciudad, y yo en el pueblo. Y yo dije, no, yo vi eso como una oportunidad. Entonces recuerdo que no conocía la ciudad de Cali, y le dije a una tía que si me dejaba llegar a la casa de ella, y empecé a publicar, ve, estoy en Cali, en tal dirección, las que quieran. Y me empezaron a llegar clientas, me empezaron a llegar muchas clientas. Ya después de que empecé a coger cierta experiencia, empecé a coger cierto número de seguidores, ya me empezaron a ver, digamos, las clientas de las celebridades que atendemos hoy en día, me empezaron a ver como que no, él es bueno en lo que hace, yo quiero que me arregle el cabello él. Entonces así fue que empezamos con el tema de las clientas y de las celebridades. Bueno, hay una segunda conclusión de esta charla, la importancia que tiene en la vida de Víctor las redes sociales, y seguramente de eso vamos a hablar muchísimo ahorita en un espacio. Pero entonces empiezas a publicar, empieza la gente a enamorarse de ese trabajo, a ver qué, pero me surgió una duda, ¿cómo conseguías ese cabello? No, el cabello yo lo compraba en el mismo pueblo. En ese tiempo, o sea, hoy en día hay mucho cabello, pero en ese tiempo había más cabello. Entonces todas las pelilargas querían vender cabello, porque yo siempre tenía una técnica, que esa técnica consiste en donde le entresacamos cabello a las personas para bajarles un poco el volumen y el cabello queda largo, y entonces ganan buen dinero por eso. Entonces a mí se me facilitaba demasiado conseguir cabello, aparte de las ciudades que tenía la oportunidad de viajar. No solo le decía a la gente, ven, estoy vendiendo extensiones, sino que también estoy comprando cabello. Entonces conseguía clientas quienes me compraran las extensiones, y conseguía clientas quienes fueran mis proveedoras de cabello. Bueno, Cali, después, ¿qué fue la segunda ciudad que te acuerdas que visitaste? Después de Cali, bueno, aquí viene la historia donde me enamoro de mi esposa.
Mi esposa se va a vivir a la ciudad de Bogotá, ella estaba viviendo en el Cairo, se la llevan mis suegros para la ciudad de Bogotá. Pero a ver, o sea, eso es impactante. La primera ciudad que sales es Cali, Sí. ¿cierto? Pero a tu esposa la conociste que en el colegio. En el Cairo. En el Cairo. En esa época, 2 añitos después de haber iniciado con el mundo de las extensiones. ¿Y cuándo decides dar ese paso? O sea, pues madre, es que es un paso que... ¿De viajar a Bogotá? De arriesgado, no, de casarse. No, pero de casarme, eso sí fue a los muchos años. Obviamente nosotros empezamos nuestra relación siendo muy niños, teníamos 16, 17 años. Yo ya estaba en el mundo de la peluquería, en el mundo de las extensiones. Yo la conozco en el pueblo, en el Cairo, nos hicimos novios. En ese tiempo ella estaba en el grado 11, sacó grado y se la llevaron para Bogotá. Entonces, como ya éramos novios, yo dije, no, voy a ir a visitarla. Y aprovecho yo y hacía unos pesitos por allá con vendiendo extensiones, esto y lo otro. Mis suegros me recibieron en su casa y Bogotá fue la ciudad, digamos, que me dio tanto éxito y me ha dado gran parte de lo que tengo hoy en día. ¿Quién fue la primera famosa o persona reconocida que pasó por tu trabajo, por las extensiones, por ese cambio de imagen? La primera persona reconocida así que atendí fue a Daneide, la EPA Colombia. En esa época fue cuando salió el mundial que ella hizo el video en la habitación, que el EPA Colombia. Y resulta que yo no sabía que ella me estaba contactando para que le hiciera unas extensiones. Y cuando yo veo pues que ella sale con el tema del EPA Colombia, yo le hice una propuesta. Yo le dije, Daneide, vamos a hacer lo siguiente. Tú necesitas las extensiones, a mí me sirve la publicidad, hagamos un canje. Y ella fue como la primera figura pública, por decirlo así, en ser atendida por el rey de las extensiones. ¿Y qué opinas de la situación que está viviendo actualmente? No, la verdad me da mucha tristeza lo que está pasando con ella. Siento que está pasando en este momento es para darle una enseñanza. He estado de acuerdo con muchas cosas de ella, como con el tema del emprendimiento. He estado muy de acuerdo con que ha generado empleo, con que ha dado un gran cambio. Hoy en día tiene un hogar, tiene una hija, pero hay algo con lo que no he estado de acuerdo, y es que las redes sociales no se pueden utilizar para destruir personas o hablar mal, ¿no? Pienso que las redes sociales deben darse un buen uso para poder potencializar una empresa, una marca. Obviamente, cuando pasa lo del Transmilenio, pienso que lo que ella lo hizo fue por un tema de desconocimiento, y que cuando nosotros estamos en las redes sociales llega un punto cuando estamos iniciando que ese éxito de las redes golpea tan duro que nos obsesionamos con el tema de los likes, de los comentarios, de estar figurando, y esto lleva a cometer muchos errores como el que ella cometió. Pasa el tema de la primera sentencia que la condenan a ella, y obviamente ella empieza a reivindicarse de muchas maneras, a crear un emprendimiento. Pienso que lo del Transmilenio, a pesar que hoy en día la tiene en la cárcel, no fue algo tan malo, porque eso fue lo que la catapultó y eso fue lo que hizo que su empresa fuera tan grande hoy en día, porque la visibilizó demasiado. Entonces ella empieza a dar un cambio, empieza por lo primero a dejar de hablar tan mal de la gente, y lo segundo, crea su emprendimiento, empieza a generar empleo, empieza a acomodar a cambiar esa imagen, y ya la gente no empieza a ver la misma EPA Colombia que la gente veía subida en los techos, boleteando a la gente, destruyendo a la gente, sino que la gente ya empieza a ver como un tema más empresarial. La gente la empieza a querer, la gente la empieza a querer. Bueno, ya viene ahorita lo que pasó, que pues todos conocemos que en este momento ella está privada de su libertad. ¿Qué pienso referente a ese tema? Pienso que la justicia en Colombia es muy desproporcionada. Han habido personas en Colombia que se han hecho cosas terribles, como los 70.000 millones que robaron del Ministerio de Educación, tanto político corrupto que hay, tantas personas que han hecho tantos delitos, han cometido tantas fechorías, han violado, han matado y están libres, o en el peor de los casos están en casa por cárcel. Y pienso que ella obviamente ya dañó el Transmilenio, pienso que se reivindicó porque hasta donde tengo entendido yo, ella ya pagó los daños materiales, pero obviamente nada está por encima de la ley, nada ni nadie está por encima de la ley. Pienso que esa pena debería pasarla ella por lo menos en su casa, porque ella tiene en este momento una niña y la más afectada de este caso es la niña, entonces pienso que ella debería estar en su casa en este momento. Ahí el delito grave que ya los juristas nos dirán si estoy equivocado o no. El delito grave de ella fue incitar a las personas a cometer violencia.
es utilizar sus redes sociales para incitar a las personas a que salieran a protestar y hacer daños. Esa es la condena mayor, definitivamente, y por la que supera los 5 años, porque pues una condena de menos de 5 años puede ser fácilmente excarcelable. Sin embargo, eso yo creo que es una experiencia y es un ejemplo para muchos del poder que tienen las redes sociales y también el buen uso que hay que darles. Lastimosamente, el caso de ella, creo que el cambio ha sido increíble, pero hoy en día se tiene unas consecuencias y hombre, pues esperemos que la justicia obre de una mejor manera, y creo que sí, o sea, yo confío que ella no va a estar ese tiempo en la cárcel. Bueno, pero volvamos al tema de nosotros. Víctor, entonces es Danady y empieza a llegar más clientes y más clientes, y cómo es esa explosión de publicidad. ¿Te la esperabas, no? ¿Te imaginabas que las redes sociales tenían ese poder y fueras a poder atender tantas personas gracias a eso, o no? No, yo creo que si yo me devuelvo, por ejemplo, cuando tenía 14 años, yo creo que ese niño de 14 años no se imaginaba que iba a pasar tantas cosas tan bonitas en su vida. Digamos que gran parte de mi éxito en las redes sociales ni siquiera es mi talento, sino que ha sido, digamos que el tema de mi personalidad, el tema de tantas cosas que yo muestro en mis redes, que la gente se ha como familiarizado por eso, y digamos que no, ha sido completamente una bendición. Obviamente detrás de esto vienen cosas muy bonitas, pero también vienen cosas malas, por ejemplo, perder el tema de la privacidad, perder el tema de que la gente se cree juez para estar opinando de tu vida familiar, de tu vida personal, de cómo deberían ser las cosas. Pero yo pienso que todas esas cosas malas valen la pena, porque de verdad que han llegado a mi vida cosas muy bonitas. O sea que luego de este boom o de lo que has vivido, lo que le agradeces a las redes sociales, si pudieras devolver el tiempo a eso de Víctor, de que inició a esos 14 años, ¿cambiarías algo o no? No, absolutamente no cambiaría nada, ni las cosas malas que me sucedieron, porque pienso que las cosas malas que me sucedieron en ese entonces, empezar un emprendimiento es muy difícil, y cuando tú empiezas un emprendimiento tienes más posibilidades de fallar que de llegar al éxito. No cambiaría absolutamente nada. Gracias a todas las cosas buenas, las cosas malas que me sucedieron, estoy aquí en este momento. Víctor, hablemos de Medellín, porque si bien Bogotá marcó tu carrera con las personas que empezaste a atender, con lo que pasó con Danady, con lo que pasó pues al tener tu futura esposa en ese entonces, viviendo en Bogotá, la familia, pero la primera sede que compraste fue la sede de Medellín. Sí, fue en la sede de Medellín. ¿Cómo es dar ese paso? Porque tienes un servicio que tiene mucho valor, que compras un producto a un muy buen precio, le das un valor agregado muy importante y lo vendes y es un producto rentable. Pero decidir si así está funcionando el negocio, ¿qué pasa por la cabeza de Víctor de 19 años al decir voy a comprar toda una sede y voy a hacerlo? Yo siempre, como le decía ahora, siempre he visualizado, siempre he pensado en grande. Digamos que realmente mi sueño desde pequeño ni siquiera fue ser estilista, ni siquiera fue ser peluquero, por decirlo así. Yo siempre soñé con tener una marca de extensiones. De hecho, hay un video cuando tenía 14 años que me entrevistan, que supuestamente era una tarea y era una recocha, pero para mí era mi proyecto de vida. Y me preguntaban que cómo me veían 10 años, y yo decía, siendo el número uno de los número uno de Colombia y teniendo una marca de salones de bellezas distribuidas en todo el país. ¿Por qué? Porque hay que entender algo, que nuestros negocios no pueden depender 100% de nosotros, porque nos vamos a ver completamente sometidos y esclavos de nuestro negocio. El éxito de un negocio es poder diversificar y que tengas libertad de tiempo. Entonces yo, que noté de mi negocio, que podía, cuando me devuelvo el tema de las redes sociales, que empezaba a publicar el tema de las giras, me decían, Víctor, te queremos en Medellín, te queremos en Bucaramanga, te queremos en Cali. Al yo descubrir esa necesidad, yo empiezo a mirar cuáles eran las ciudades que más fuerte era, y empiezo a analizar, aquí tenemos que poner una sede, aquí tenemos que poner otra sede, y es cuando llega la sede de Medellín. Después de llegar a la ciudad de Bogotá, entonces empiezo Cali, Bogotá, después de Bogotá salto a la ciudad de Medellín, y viajaba póngale cada 15 días, pero era demasiado esclavizante. Entonces llego a una peluquería que me alquilaban una sillita, y en esa sillita lo que yo hacía era que empezaba a atender mis clientas. Ya de esa silla me tocó que decirle a la doña, alquílame 2 sillas. Ya de las 2 sillas, 3, 4, hasta que terminé alquilando casi que toda la peluquería. Ya llega un punto donde me empezó a ir también, que yo le dije a la dueña, ve, doña Nair, ¿a ti no te gustaría venderme la peluquería? Y ella me dijo, sí, si tú quieres yo te la vendo. Obviamente me pidió una cantidad de dinero muy alta que en su momento no tenía, pero pienso que Dios provee.
Dios provee, obviamente me apalanqué de bancos, me apalanqué de muchas cosas, de muchos préstamos y esto y lo otro, y me pude quedar con esa peluquería, y hoy en día es una de las peluquerías más importantes que tenemos. ¿Por qué me quiero detener en esta? Porque considero que es una experiencia muy tremenda, porque dar ese paso de lo que decías, de obtener de dar un buen servicio y ganar por él, pero ya pensando en no quiero que este negocio dependa de mí. Yo siempre que empiezo a hablar del tema empresarial toco mucho el tuyo porque es que la marca personal es tan importante que arrastra una marca empresarial, pero tu empresa depende sí de tu imagen, pero no depende de que tú pongas las extensiones, y es algo muy importante y a destacar, porque las personas creerían que todo el tiempo estás tú haciéndolo. Sí, claro. Es más, dentro de viajes que hicimos las personas te reclamaban, ¿cierto? Sí, bueno, claro, que porque no yo fui a la peluquería y tú no me las pusiste y que esto y que lo otro, sí, me acuerdo de eso. Pero ha sido un proceso muy grande porque pues ya son varias sedes en todo el país, y ha mejorado mucho ese aspecto, y la gente lo ha terminado por entender que el servicio se presta ya igual calidad, estés o no estés, y eso se vuelve muy importante. Volviendo al tema de Medellín, fueron muchos sacrificios. O sea, tanto que las personas más cercanas a ti dicen que sufriste de estrés, de sí, claro, temas de salud. Hablemos un poco de eso y cómo se superó. ¿Cómo se supera? ¿Cómo un empresario puede superar esa etapa de estrés cuando decide dar un paso de crecer, que no es fácil? Sí, claro. Cuando pasa esto, que compro la peluquería, a mí me venden la peluquería porque supuestamente la dueña decía que no, que ella era abogada, y que la peluquería, digamos, que era una rama totalmente diferente a lo que ella había estudiado, pero que era una peluquería muy exitosa, que tenía muy buenas ventas, bueno, esto y lo otro. Obviamente en esa época yo, por mi desconocimiento, decido comprarla. Cuando llegó a la realidad de todo, realmente la peluquería era un negocio que no era rentable como tal la peluquería. Cada día la peluquería daba saldo negativo, saldo negativo, saldo negativo, y realmente cuando yo compré esa peluquería, literalmente yo quedé en la calle. Yo las poquitas cositas que tenía las vendí, lo poco que tenía ahorrado lo invertí, tenía unas deudas gigantescas. Entonces digamos que fue un golpe muy duro cuando yo llego, entro, pasa un mes y que veo que lo que la señora me había ofrecido no era lo que yo había comprado, y que lo que yo sí había comprado era un negocio quebrado. Obviamente me dio muy duro, entonces entré como que en un tipo de depresión. De hecho, hasta un día del estrés tan berraco, caí a la clínica, tuve un cuadro de depresión severo, de estrés severo. Entonces, simplemente, ¿qué tuve que hacer? Ya lo he hecho pecho. Tenemos que reestructurar ese negocio, sacarle el mejor provecho y convertir este negocio en algo exitoso, que ahí es donde ya empiezo yo a verlo como tal, como a poner las extensiones allá. Entonces fue gracias, mira que una cosa lleva a la otra, gracias a que yo compro una peluquería quebrada, que caigo en esa depresión, en ese estrés tan severo, que caigo a la clínica, me tocó que reinventarme, y fue donde dije, no, tengo que diseñar un sistema en donde yo pueda tener varias peluquerías y que en todas las peluquerías se esté vendiendo extensiones todos los días, y que si no está Víctor poniendo las extensiones como el rey de las extensiones, esté cualquier estilista bajo mis parámetros poniendo las extensiones, y que el mismo trabajo que hace el rey de las extensiones lo va a hacer uno de sus colaboradores y no va a haber diferencia alguna. Entonces fue aquí donde yo empecé como a diseñar ese sistema tan exitoso que tengo hoy en día, que las extensiones quedan perfectas y quedan como si yo las pusiera absolutamente todas. Porque la gente puede pensar que es fácil o que es sencillo hacerlo, pero a ver, este sistema te llevó hasta crear una empresa que queda en el municipio de Cartago Valle, grandísima. ¿Con cuántos empleados hay aproximadamente allí? En Cartago hay aproximadamente 40 empleados. ¿En total cuántos son con las diferentes sedes? Con peluquerías, sedes. Ajá. Yo calcularía que entre administrativos, contadores, abogados, asesores, planta de producción, auxiliares, podría decir que son por ahí 130, 150 personas aproximadamente. ¿Qué sientes que has sacrificado? O sea, además de la privacidad y de lo que hablamos de las redes sociales, pero a nivel empresarial, si nos devolvemos a pensar, ¿qué he sacrificado durante este tiempo? ¿Qué ha sido? Yo creo que he sacrificado, digamos que he dejado de vivir muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar, que empiezo tan joven, empecé con un nivel de estrés muy alto, empecé a trabajar demasiado, y realmente
en ese momento o tú maduras o tú maduras. Y más cuando empiezas a crear una empresa a los 14, 15 años y empiezas a tener tantas responsabilidades, que pienso que un niño de 15 años no debería tener esas responsabilidades. Esas cosas sí te llevan a madurar demasiado y dejas de vivir ciertas etapas que pienso que cada ser humano debe vivir. Sacrificar tiempo en familia. En muchas ocasiones puse por encima la economía que mi salud. En muchas ocasiones no comía bien, no dormía bien por estar, digamos, luchando por este sueño llamado el rey de las extensiones. Pero pienso que todo ha valido la pena. Hoy en día tengo 27 años y muchas personas llegan a los 50, 60 años y ni siquiera han construido la mitad del imperio que yo he construido. Entonces, a pesar de que yo he sacrificado tantas cosas, siento que todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena, y si me devolviera y tuviera que hacer lo mismo, haría exactamente lo mismo, porque hoy en día tengo una vida más tranquila, tengo más tiempo de calidad en familia. Claro, es que ya podemos hablar que hay una libertad financiera a los 27 años. Ahí es donde uno dice que ese sacrificio en tiempo, hasta en salud, de cierta forma ha valido la pena, porque físicamente estás muy bien, cada año se te ve mejor entrenando, juicioso en ese punto. Entonces creo que es una conclusión grande, es que los sacrificios, cuando se están enfocados, terminan por no ser un sacrificio, sino que realmente estás ahorrando el tiempo. Tal vez lo que dejaste vivir lo puedes vivir ahora en compañía de familia, esperando un segundo hijo. Sí, total. Mucha más libertad de tiempo, me imagino ahora. Sí, total. Cuando Tatiana se da cuenta que Manuel venía en camino, bueno, en esa época éramos noviecitos, no vivíamos juntos. Obviamente organizamos todo y inmediatamente nos fuimos a vivir juntos, pero sí fui, digamos, que un poco ausente en el embarazo, fui un poco un padre ausente los primeros años de Manuel, debido a que cuando tú te vuelves empresario, que tienes un sueño, que tienes un emprendimiento, que te empieza a ir bien, tienes que sacrificar muchas cosas, como sacrificarme de estar en esas etapas tan importantes del embarazo, sacrificarme de estar en etapas tan importantes cuando nació Manuel. Y yo le decía a Tatiana, yo quiero que nuestro segundo hijo sea completamente diferente a lo que vivimos en nuestro primer embarazo, porque siento que no nos lo disfrutamos tanto como hoy en día nos estamos disfrutando este proceso, ya un poco más maduros. En esa época pues éramos mucho más inmaduros, éramos más niños, unos niños criando un niño, entonces, y todo lo que conlleva, entonces siento que lo vamos a vivir más diferente. Víctor, ¿cómo ha marcado el marketing, la estrategia tuya de ser como eres, pero porque te conozco, sé que todo lo que haces a través de redes sociales tiene un propósito? ¿Y cómo ha funcionado eso? ¿Cómo ha marcado tu carrera? ¿Qué ha permitido que lógicamente que crezcas a nivel que estás hoy, siendo para mí la persona más influyente en el mundo de la belleza, de peluquería y sobre todo pues de las extensiones en el país? ¿Cómo empiezas a entender más de marketing, más de las redes sociales? ¿Cómo empiezas a conocer más de eso? Cuando empiezo en el tema de las redes sociales, como le contaba ahora, para mí era un hobby. Hacer los videos, esto y lo otro, siempre digamos que he sido como que muy orgánico en mis redes, y digamos que si algo me caracteriza es porque he tenido personalidad. Entonces siempre me ha gustado mucho mostrar esa personalidad de Víctor Ocampo, no tanto como el rey de las extensiones. Al final, después de pasar muchos años, me di cuenta que eso fue una estrategia que yo apliqué sin ser consciente. ¿Por qué? Porque obviamente enganchaba a las personas con ciertas cosas que me ocurrían en mi diario vivir, que me ocurren cosas como a cualquier persona, pero aparte le estaba vendiendo extensiones a las personas. Y aparte de esto, inconscientemente había entendido de que las redes sociales era lo más importante. ¿Por qué? Porque tú a través de un teléfono puedes llegar a cualquier parte del mundo, cosa que no está pasando con la televisión, y eso lo han venido entendiendo muchas empresas. Las personas que no están en redes sociales, tanto como marcas personales y como empresas, prácticamente no existen hoy en día, porque el mundo ha ido evolucionando. Entonces digamos que el marketing y las redes sociales para mí han sido lo que prácticamente me tienen en el punto donde estoy. Yo empecé en las redes sociales hace 12 años, entonces ya tengo un recorrido y una trayectoria, y obviamente ya después de que tú entiendes eso, ya empiezas a pulir muchas más cosas, ya empiezas a pulir mucho más el tema de tu contenido. Ya tenemos un equipo muy grande de producción audiovisual, ya empiezas a generar una estrategia, ya empiezas a mirar de qué hablas en tus redes para tener siempre ese público enganchado, y lo más importante es siempre tener la gente
enamorada de ti y pendiente de lo de ti, fidelizarlos con lo que es uno. Porque cuando uno fideliza a la gente, les vende y conscientemente les está vendiendo también. Eso es muy importante y tuvimos la experiencia y la fortuna de trabajar un tiempo juntos, y es que es explicarle a la gente que esto ha ido cambiando, hay que evolucionar, hay que adaptarse, porque claro, las redes sociales van cambiando, a nivel empresarial tu marca personal y tu marca empresarial sigue creciendo y empiezas a obtener más equipo, empiezas a obtener una asesoría profesional, y hoy, como efectivamente lo decías, tienes un equipo más grande que te lleva a que las cosas sean mejor y que el resultado sea mejor. Y no solamente porque que las personas no piensen que porque hay un equipo detrás quiera decir que no eres tú, no, sigues siendo tú, pero claro, las redes sociales hoy cambian y hay que adaptarse a ellas. ¿Qué consejo le puedes dar a los empresarios que aún no están en redes sociales o no le prestan el verdadero interés a eso para sus empresas? Yo les diría que deben entender que el mundo está evolucionando. Antes era la televisión, antes era la radio, antes era el periódico, ahorita ya no, ahorita son los celulares, las redes sociales, Instagram, que Instagram es 100% ganador y excelente para vender, está TikTok que te viraliza mucho más. Pienso que si tú quieres tener una empresa exitosa, tienes que adaptarte a lo que el mundo te exija. Por ejemplo, yo hoy en día estoy muy adaptado al tema de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, pero no sabemos en 10 años qué pueda ocurrir. ¿Qué es lo que tengo muy claro? Que en 10 años ocurra lo que ocurra, voy a tener que adaptarme a lo nuevo que venga, porque así como fue la televisión importante hace muchos años, que hoy no lo es, hoy en día son las redes sociales y posiblemente en 10 años será otra cosa. Entonces tenemos que irnos adaptando, porque si no nos adaptamos al mundo vamos a tener que desaparecer en algún momento. Entonces a esos empresarios y a esos emprendedores yo les diría que su energía la enfoquen 100% primero en tener un muy buen producto, en ofrecer un muy buen servicio, y lo segundo en saber cómo venderlo, pero venderlo a través de las redes sociales, y que entiendan en las redes sociales lo que impactan hoy en día. Porque a mí me sorprende, y en esto del marketing se ve mucho que las personas aún, de los presupuestos que tienen a nivel empresarial, los más pequeños son en marketing. Y yo quiero que hablemos de números. ¿Por qué? Porque con las campañas que trabajas, lo que cuestan, y sí es importante que nos contaras, por ejemplo, cuánto cuesta una inversión con una gran influencer, cómo funciona, cómo lo haces. Lógicamente hay muchas que son amigas, pero también esto es un negocio. Sí, total. Y se ve reflejado, lógicamente, en las ventas, si no, no lo hicieras. Porque el objetivo de esto también es que las personas tengan claro que es muy importante y que las inversiones no son lo que pasaban hacía 7, 8, 10 años, que eran económicas, ¿no? Esto, a ver, la gente cuando quiere pautar en televisión aún sigue siendo más costoso que internet. Sí, claro. Y la gente aún pauta en eso. ¿Qué dato podemos dar así de inversión que hayas visto que también cambió y que te sirvió mucho para tu carrera? Yo pienso que un empresario debe ser muy estratégico y debe ver el tema de las redes como una inversión, el tema de las influenciadoras. Al principio, cuando yo empecé en el mundo de la peluquería, lo que yo hacía con ellas es, ven, yo te voy a dar unas extensiones equivalentes a 5 millones de pesos y tú me haces unas pautas, unas historias. Cuando yo le comentaba esto a muchos amigos, me decían, no, usted sí que es bruto, ir a regalarle el trabajo a ellas, usted está regalando, no, el trabajo merece ser valorado. Pero yo nunca lo vi de esa manera, porque si alguien está en redes sociales, tiene credibilidad, tiene un buen número de seguidores, es porque ha construido una carrera, y lo que estamos nosotros haciendo es apalancándonos de la imagen de esa persona, de esa carrera, para que esa persona nos pueda traer más ventas. Entonces, por ejemplo, yo te voy a poner a ti un ejemplo. A una clienta que yo le invierta 5 millones de pesos en extensiones, pero me va a traer ventas que generan 50 millones de pesos, dime tú si eso no es una muy buena inversión. Y eso es lo que muchas personas no han atendido. Yo hoy en día pago pautas carísimas. Hay clientas que son muy top, influenciadoras que son demasiado top en Colombia, que tienen millones de seguidores, que son completamente virales, que lo que ellas digan lo venden, y son influenciadoras que una campaña con reels, con historias, puede valer 50 millones de pesos, aparte del producto mío que es costoso. Entonces, divinamente, una pauta o una estrategia digital puede valer alrededor de 60 millones de pesos, pero si tú inviertes 60, ¿de cuánto va a ser esa retribución que va a llegar
económica a tu empresa. Aparte de eso, también he tenido influenciadoras que les he pagado montos muy altos y realmente no he recuperado el tema de las ventas. Entonces, por ejemplo, en esos momentos me han dicho en la empresa como que no, mira, invertiste tantos millones en tal influenciadora y no se recuperó ni la pauta. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que también tenemos una imagen personal y tenemos un goodwill, y todo lo que se invierta que no se vea reflejado en ventas se va a ver reflejado en recordación de marca, en goodwill. Y es como Coca-Cola. Hoy en día la bebida más famosa es Coca-Cola. Todos conocemos Coca-Cola. Coca-Cola está en todo el mundo. Y tú ves si Coca-Cola todavía sigue teniendo presupuesto para estar pagando campañas a influenciadores en televisión, y Coca-Cola no tiene necesidad de eso. Pero ¿qué es lo que Coca-Cola quiere? Seguir siendo autoridad en el mundo de las gaseosas y siendo la gaseosa número 1 en el mundo. Qué bueno escuchar eso, Víctor. Sí, porque es que las personas piensan que las inversiones en publicidad se tienen que medir con un retorno inmediato y no saben lo importante que es generar recordación en las personas, porque pues puede que yo hoy no me vaya a hacer las extensiones, pero cuando decida hacérmelas tengo que pensar en alguien, es el que más vea. Sí, claro, total. Y sinceramente, hoy en el mundo, el mejor no es el mejor, es el que más se ve. Sí, total. Y esa es la importancia de poder estar siempre presente en esos medios. Qué bueno que lo digas, porque creo que eres de los empresarios que ya no solo es un empresario, sino una celebridad digital. Por eso pregunto, ¿qué opinas? ¿Para cuándo? O no sé si La Casa de los Famosos o si te vas a meter a otro reality, protagonistas de novela, porque era uno de los sueños tuyos, ¿no? Sí, claro. Es que desde muy pequeño a mí me ha gustado todo lo que es el mundo de la farándula. Siempre me ha gustado el tema de las cámaras. Cuando muy pequeño yo veía mucho lo que era protagonistas y yo decía, qué rico ser famoso algún día. Qué rico que yo salga a la calle, la gente le pida una foto, que la gente lo vea a uno como con admiración. ¿Qué fue lo que pasó? Que, digamos, yo me adapté al mundo de las redes y yo me di a conocer, fue a través de las redes, y hoy en día he logrado, digamos, cierta admiración en las personas. Hay que ser muy conscientes que hay personas que me quieren, hay otras personas que no me quieren, pero eso es normal. Hoy en día, digamos que siento que es un sueño que sí se va a quedar frustrado. Yo hoy por hoy siento que no entraría a un reality. ¿Por qué no entraría a un reality a pesar de que me gusta, a pesar de que lo disfrutaría y me encantaría estar ahí? ¿Por qué? Porque ya acá afuera tengo un nombre, tengo una imagen, por decirlo así, tengo un hogar, tengo una familia y tengo una empresa, y estoy seguro que si yo entro a cualquier reality o cualquiera de estos programas, primero, ningún canal me va a pagar lo que yo me gano en un mes. Lo segundo, mi empresa sí depende de mi imagen, que a pesar de que yo no esté en las peluquerías todos los días, sí o sí debo estar subiendo contenido para que la gente me esté viendo. Y lo tercero es que cuando tú logras un posicionamiento, posicionar una marca de una empresa y posicionar una marca personal, cuando entras a un reality corres un riesgo muy alto de que tú vas a estar encerrado en una casa, no sé, de 2-3 meses y no sabes lo que está pasando afuera. Y lo más peligroso es que no sabes cómo te están mostrando, si te están mostrando de una manera, si te están mostrando mal, y que cuando estamos en un reality de convivencia sacas lo mejor de ti, sacas lo peor de ti. ¿Y qué es el riesgo? Mi empresa. Que donde yo la embarre, quizás las mujeres no van a volver a comprarme extensiones. Entonces siento que estaría arriesgando demasiado por poco. Pero no cierro la posibilidad de que de pronto se me dé una oportunidad bien buena y entre. A ver, yo que estaba en los dos mundos, en el mundo digital y en el mundo de la televisión, claro, lo que estás diciendo es totalmente cierto. En la televisión tenemos la opción de manipular el mensaje. O sea, si bien lo que dices es lo que dices, como actúas es lo que actúas, pero con la música, con el tono que le coloquemos, los colores, los cortes y las formas que se peguen las situaciones, eso se puede manipular un poco y es lo que vende. Entonces, en televisión termina siendo eso. Por eso a veces la gente dice que lo que ven a través de redes sociales es muy falso, no solo eso. O sea, la verdad, la falsedad en varios contenidos se ha mostrado durante muchísimos años. Los realities es eso, es una manipulación también que se puede generar para vender más, que ese es el objetivo. Pero, hermano, no le eche el olvido que usted tiene el talento para eso. Solo que yo sé que a Tatiana no le gustaría mucho que estuviera en uno. No, no, por allá. No la había visto que estaba ahí sentada. Ella no le gustaría verlo en un reality. Víctor, muchas gracias, porque este espacio es muy importante para las personas que están buscando emprender, que están buscando conocer más de redes sociales, que están buscando invertir en algo.
demos unas conclusiones. Dentro de eso me gustaría que invitaras a las personas a nuevamente que conocieran más del mundo digital, que dejaran de verlo como algo raro a quienes crean contenido o a quienes hablan y cuentan su día a día allí, porque digamos que las personas creen que porque estás mostrando una reunión familiar o algo que hiciste es porque quieres simplemente que la gente preste atención. No, yo creo que va más allá, o sea, es cómo este tema se vuelve empresarial y cómo se puede crear una empresa tan grande como el rey de las extensiones a través de esa imagen digital. Bueno, yo primero, para finalizar, le daría un consejo a las personas. Primero, luchen por sus sueños, independientemente en la situación que se encuentren en este momento, independientemente. Yo cuando estaba en el Cairo, yo era un muchacho que recogía guamasas, vendía huevos y siempre soñé con ser uno de los estilistas más reconocidos del país y tener la empresa más grande de extensiones en Colombia. A pesar de esa situación económica que me encontraba en ese momento, digamos que eso no fue limitante para llegar a donde estoy. Lo segundo, siempre hay que elegir algo que tú ames hacer. Si vas a ser panadero, que hacer panes te apasione. Si vas a ser maquillador, que maquillar te apasione demasiado, porque cuando encontramos una profesión que nos apasione, no vamos a sentir que estamos trabajando. Y lo tercero, ver que lo que tú vas a ser el mejor en lo que vas a hacer. Sea lo que sea, vas a ser el mejor y siempre pensar en grande. Y lo más importante hoy en día, adaptarnos al mundo. Hoy en día lo que está mandando son las redes sociales, entonces tenemos que llevar eso. Primero soñar, pensar en grande y de ese sueño llevarlo a las redes sociales para poder lograr una empresa exitosa. Siento que la mejor forma de uno decir voy a ser el mejor en algo es poderse ir a la cama tranquilo. Cuando termina el día, llegas a la noche, te acuestas y empiezas a reflexionar y dices, hoy pude haber hecho más, nos quedó faltando un poco. Que al otro día se vea reflejado, pero esa es una de las fórmulas del éxito, irnos a la cama y pensar que lo dimos todo, que no importa el sacrificio, lo cansado que estemos, fue que lo dimos todo. Cuando se nos queda algo en el tintero hay que al otro día levantarse con más ganas y poder recuperar eso. Víctor, muchísimas gracias y la gente que comente si quiere una parte 2 en este podcast. No, parcero, muchas gracias por invitarme. Qué bonito poder contar parte de mi historia que no la he contado, que quizás muchas personas no conocen y que muchas personas, aparte de conocer lo que es el rey de las extensiones, puedan conocer esa parte humana mía, esa parte de Víctor Ocampo y que se les quede cualquier cosita. Si vos sacas un libro, ¿cómo lo llamarías? No, pucha, ¿cómo lo llamaría? No, la vida de Víctor Ocampo, el rey de las extensiones. El rey. El rey. Le diría yo.